tal amigos? Bienvenidos al podcast de la Dinámica Internacional segunda temporada. Un espacio donde te brindamos una visión internacionalista sobre diferentes acontecimientos en el mundo y de cómo estos influyen en el sistema internacional. Si te gusta profundizar en temas como la política internacional, los conflictos, guerras, superpotencias y actores internacionales, acompáñanos por los siguientes 10 minutos. Bien, el tema de hoy titula La guerra contra el terror. La noticia más importante de las últimas semanas del mes de abril del año 2021 es el anuncio de Joe Biden respecto a la retirada de las tropas militares de suelo afgano. En el siguiente episodio analizaremos si realmente es el fin de una guerra. ¿Por qué es que Estados Unidos decidió emprender esta campaña militar lejos de su territorio? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles fueron las causas? Y vamos a ver qué representó para los Estados Unidos de Norteamérica este movimiento militar que ha sido categorizado como el más largo en el que haya participado esta superpotencia. Empezamos. En fecha 14 de abril del año 2021, Joe Biden anuncia la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán. 4 presidentes han tenido que asumir con la responsabilidad de las acciones militares en esta región del sur de Asia por el transcurso de 20 años. Es el conflicto más largo en el que ha participado esta superpotencia, después de la guerra de Vietnam. Entre sus objetivos principales estaba la captura de Osama Bin Laden y la desarticulación de una de las organizaciones terroristas más famosas conocidas a nivel internacional. Estamos hablando de Al-Qaeda. Hubieron ciertos periodos de la campaña militar que se caracterizó por la presencia de más de 100.000 efectivos y tuvo un despliegue armamentista exorbitante. A diferencia de Vietnam, el apoyo civil en los Estados Unidos fue mayoritario. Las acciones militares recibieron en sus primeros años y hasta cumplido el primer objetivo, la aprobación de la sociedad. Es más, como resultado, se instaló con fuerza en el colectivo de la población un sentimiento nacionalista y patriótico. El entonces presidente George W. Bush empezó lo que se denominó o llamaron una guerra contra el terror, contra las organizaciones terroristas y contra todo aquel que los cobije. Se movilizó a miles de efectivos y comenzó una de las campañas militares más largas del siglo XXI. Esta operación parece llegar a su final, con una fecha establecida para el 11 de septiembre del 2021. Para entender la causa, el motivo por el cual Estados Unidos entró en esta guerra contra el terrorismo, debemos recordar uno de los sucesos de mayor trascendencia en el presente siglo. Estados Unidos vivió uno de los episodios más terroríficos de toda su historia un 11 de septiembre del año 2001. 4 aviones comerciales fueron secuestrados en el aire por comandos terroristas. Las naves, junto a la tripulación, fueron utilizadas como una especie de misiles contra objetivos previamente señalados en un plan macabro que cobraría la vida de miles de personas y sembraría la semilla del terror y rencor entre los ciudadanos estadounidenses. Los blancos fueron el World Trade Center, que funcionaba en las emblemáticas Torres Gemelas de New York, la Central de Operaciones Militares, el Pentágono, que funcionaba en el estado de Virginia, y finalmente el Capitolio, que se encuentra ubicado en Washington, D.C. Los comandos terroristas solo lograron alcanzar 2 de los 3 objetivos. Uno fue frustrado, gracias a la intervención de los pasajeros, que en un acto considerado heroico, se enfrentaron a los secuestradores en un intento desesperado por recuperar el control del avión. La nave finalmente se estrelló en tierra y no hubo ningún sobreviviente. De los 2 ataques alcanzados, el de las Torres Gemelas fue el de mayor trascendencia y el que generó mayor conmoción. El mundo observó a través de la televisión en vivo cómo la primera torre ardía en llamas a consecuencia del primer impacto.
Un segundo impacto sobre la otra torre tomó por sorpresa a todos en general, y antes de que la sociedad civil pudiera entender lo que allí pasaba, el desmoronamiento de los edificios más emblemáticos de New York daban por consumado el horror de un ataque letal en una de las principales capitales de Occidente, en pleno corazón de los Estados Unidos. Las cifras fueron abrumadoras. Aproximadamente 3.000 muertos y más de 25.000 heridos. Los daños económicos en infraestructura alcanzaron la cifra de $60.000 millones. El orgullo de la primera potencia mundial golpeada y un sentimiento de inseguridad instalado en su población. Al-Qaeda y Osama Bin Laden, que tenían su base de operaciones en Afganistán, se adjudicaron los atentados. Desde aquella confesión y hasta el presente año, Afganistán se convirtió en el escenario principal de las represalias que Estados Unidos ejecutó durante las 2 últimas décadas en su guerra contra la organización terrorista y todos sus aliados. Los mensajes discursivos cargados de resentimiento y de una incomprensión cultural generalizada originaron una serie de consecuencias negativas sobre los musulmanes y comunidades de origen árabe. Los organismos internacionales por la paz tuvieron que trabajar mucho durante los años inmediatos para apaciguar los ánimos caldeados dentro de los Estados Unidos. El entonces presidente George W. Bush declaró la guerra contra Al-Qaeda y la orden de captura de Osama Bin Laden, que fue declarado enemigo número 1 de los Estados Unidos y fue el hombre más buscado por el ejército norteamericano, por el servicio de inteligencia y aliados entre los años 2001 y 2011. Por estas razones y de esta manera Estados Unidos, junto a la cooperación internacional, ingresó en una guerra abierta contra organizaciones terroristas y grupos extremistas antioccidentales. Los talibanes, que eran el principal grupo de poder político, paramilitar y extremista religioso en Afganistán, serían quienes protegerían a miembros de Al-Qaeda y se opondrían a la incursión militar norteamericana. La población civil afgana, que poco y nada comprendía de los acontecimientos en el continente americano, sería la más afectada. Hasta la fecha hay un registro de 140.000 civiles muertos y millones de personas desplazadas a otros territorios. El escenario en el que se desarrolla este conflicto, Afganistán, es un territorio montañoso, con una población aproximada de 32 millones de habitantes. El 32% de estas personas se encuentran en una situación de pobreza. La administración política que tenían hasta el 2001 estaba a manos de los talibanes. Su religión predominante, con un 99.9%, es el Islam. Tienen un suelo riquísimo en minerales que no han sido explotados, pero exportan oro, frutos secos y opio. A pesar de no tener mucho suelo fértil, la agricultura es la principal actividad a la que se dedican. Mantienen relaciones comerciales con sus países vecinos como la India y Bangladesh, pero estas han sido afectadas por la inestabilidad y los conflictos. Entre 1996 y 1998, Osama Bin Laden junto a Al-Qaeda encuentran en Afganistán una especie de refugio, una especie de protectorado y financiamiento en este territorio. Entonces instalan una central de operaciones asociándose con los líderes políticos de la región para de allí comandar una serie de atentados terroristas en diferentes partes del mundo. Entre ellos, por supuesto, y el más impactante para el mundo occidental, el ataque a los Estados Unidos. La milicia talibán está principalmente compuesta por dos elementos. Personas que son reclutadas de entre la población civil que, al no tener muchas esperanzas de vida, deciden incursionar y afiliarse, engrosar las filas del Partido Radical. Y el otro grupo que integra las milicias talibanes son milicianos que llegan de otras partes del mundo, que comparten ciertas ideas radicales y desean unirse a esta guerra en contra de los Estados Unidos. Una de las principales características de estos grupos foráneos que llegan a Afganistán
es las actividades ilegales a las cuales se dedican. Entre esas actividades está el tráfico de drogas, el contrabando, tráfico de esclavos, la trata de blancas, secuestros. Estas actividades se han convertido en uno de los principales métodos de financiamiento de los grupos extremistas y terroristas a nivel mundial. Comenzando los operativos estadounidenses, los talibanes son derrocados del gobierno y junto a las milicias terroristas empiezan un conflicto armado en contra del ejército norteamericano, quien es apoyado por sectores opositores, aliados internacionales y países vecinos, instalando bases militares que por los próximos 20 años ejecutarían frecuentes operaciones tácticas para alcanzar y cumplir sus objetivos.